Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y estarán medio desconcertados, medio perdidos con el título de este video, pero sí, gente, vamos a hacer un karting nuevo. No un karting nuevo. Yo quiero hacerle el chasis a mi karting, lo quiero hacer de nuevo porque sinceramente no estoy conforme de este chasis. Sí, si bien funciona bien, la verdad no tiene errores graves, o sea, así como está, funciona bien. Simplemente, bueno, volver a reparar, solucionar el tema del soporte del caliper de freno, después el resto sigue funcionando, o sea, no hay problema con eso. Bueno, creo que nunca le hice una conclusión de ese día que fuimos al kartódromo, pero el karting anduvo bien, qué sé yo. Por ejemplo, la chapa que yo puse en el piso hacía mucho ruido, era horrible el ruido que hacía eso. El tensor para el motor, para que la cadena no se afloje, funciona re bien. Bueno, la dirección con el nuevo sistema, con las manguetas nuevas que puse, también funcionó re bien. O sea, el chasis anda, pero no estoy conforme, la verdad no estoy conforme. Está mal hecho porque es muy grande el chasis. Sí, como pueden ver, miren todo lo que sobresale acá de la butaca. Es bastante largo, o sea, yo tengo que ubicar definitivamente el motor al lado de la butaca. Un montón de cositas que hizo hacerme tomar esa decisión, como por ejemplo, lo que no me conforma mucho es los pedales. ¿Se acuerdan que yo le dije que si me traía problemas este sistema de sujeción lo íbamos a modificar? Y sí, la verdad que quiero hacer que los pedales pivoteen sobre un eje dentro de un buje y no así, de esta manera, en un orificio sobre un tornillo como están puestos ahora. Así que vamos a modificar eso. Pero lo que hizo que yo definitivamente tome esta decisión de hacer un chasis nuevo fue que, bueno, hace unos días me llegaron los plásticos para el karting, porque sí, compré todo el kit de plásticos. Y miren, aquí tengo presentado uno y pueden ver que el chasis es enorme, es muy largo. Le queda re chiquitito, horrible. La trompa también le queda más angosto, o sea, bastante más chiquitito, y no me gusta. La verdad, yo quiero que se vea bien el karting. Les dije que quiero hacer un buen karting, así que vamos a solucionar eso. Voy a arrancar a armar un chasis nuevo. No sé si todo el proceso va a estar en este video de manera resumida o voy a ir haciendo por etapas. Ya voy a ver qué decido, depende de cuánto tiempo me lleva, porque obviamente van a ser unos cuantos días de trabajo otra vez. Quiero modificar también el soporte para motor. Esta vez le vamos a hacer una cuna, de manera que sea mucho más fácil colocar y sacar el motor del chasis, porque bueno, como ustedes saben, yo voy a estar llevando el chasis acá arriba del 4K. No siempre voy a tener la camioneta como vino mi hermano aquella vez, así que para eso le fabriqué eso. Así que bueno, arranquemos a desarmar nuevamente todo y planteemos el nuevo chasis.
Muy bien, ahí sí es como quedó el chasis nuevo terminado. Esta vez lo hice mucho más chico, o sea, es bastante más cortito. Pueden ver lo pegadito que quedan los pontones a las ruedas. Mejoré lo que yo quería mejorar, los errores que tenía el otro. Por ejemplo, que modificamos el sistema aquí de los pedales. Lo hice así, como yo dije, un eje que pivotea aquí sobre este buje, ¿sí? En este caso, el pedal del acelerador. Ya le puse el resorte ahí. Capaz faltaría fabricarle algún tope. Aquí está el pedal del freno, también el mismo sistema. Reutilicé la columna de dirección, es exactamente la misma nomás. Pero bueno, modifiqué la ubicación aquí del botón de ignición y la llave de contacto. Soldé aquí este caño al cual le agregué, bueno, el pulsador. De este lado, bueno, aquí está la llavecita. Tenemos los cables para la correspondiente instalación eléctrica. Es exactamente la misma, lo único que hice fue modificar un poco la longitud de los cables para que lleguen a los diferentes puntos. Tenemos la palanca de cambio que, bueno, utilicé la misma, solo que bueno, esta vez le puse el pomito este, es más cortito y bueno, creo que me queda un poco más cómodo ahí. Está bien ubicada. Puse la bobina acá y bueno, aquí tenemos la cuna para el motor que fabriqué. Ahora esto es mucho mejor, me resulta más fácil montar el motor en el chasis. Entonces esto, yo fijo la cuna al motor, luego vengo con el motor, lo apoyo aquí abajo, coloca aquí estas bancadas en la parte de abajo, se arriman los tornillos y luego lo que se hace es darle tensión a la cadena, ¿no es cierto? Porque esto se puede desplazar. Entonces, cuando está haciendo tope aquí, yo voy apretando con este tornillo para ir tensando la cadena. Luego ajustamos bien con esta contratuerca que es autofrenante para que esto no se me afloje. Y luego se aprietan los tornillos que están acá abajo y queda bien firme la cuna. Esta vez me compré aquí un piñón de karting justamente con una masa para piñón de karting. En este caso es un piñón de 29 dientes, estos son partidos, así que bueno, yo saco esta tuerca y puedo cambiar el piñón si quiero más adelante. Perdón, la corona. El piñón que tengo allá en el motor es un piñón de 15, yo no sé si me va a entrar algún piñón un poco más grande, ya capaz uno de 16, pero bueno, no lo conseguí. Y el de 17 creo que ya va a quedar muy grande para este motor. Así que bueno, voy a seguir jugando en todo caso con las coronas, pero bueno, por ahora compré esta de 29. El asiento está ubicado bien al costado del motor, el motor queda ahí al ladito, pero está re cómoda la posición de manejo, la verdad que mejoró muchísimo. Aún no puedo probar el karting porque no pude instalarle el caliper de freno, ¿sí? El soporte para el caliper, porque mandé a hacer la masa para el disco de freno, porque si bien yo había hecho uno más chico, no frena lo mismo. Prefiero usar ese disco de moto más grande que yo tengo, que es mucho mejor. Entonces mandé a un tornero a que me haga la masa hace una semana y media ya, todavía no me hizo, pero bueno, tengo que terminar este video porque quería subir video de esto, porque si no, no iba a subir nunca. Simplemente soldarle el soporte, la planchuela en algún lugar, creo que va a ser por acá nomás. No me compré una masa porta disco de freno porque en ese caso no coinciden los agujeros. Para eso me tengo que comprar también el disco, y si me compro el disco, que son los de karting, me tengo que comprar también el caliper y ahí ya se me iba mucho del presupuesto. Pueden notar también, suprimí la cajita, esta donde yo tenía los componentes electrónicos. Entonces ahora tenemos la batería, ahí está la nueva ubicación. Por ahora la puse nomás con estos precintos. Después le voy a conseguir alguna goma de esas que, como tiene la moto, que trae una goma que va enganchada en unos ganchitos para que quede bien firme. Y todos los componentes eléctricos los puse aquí adentro, dentro de este plástico izquierdo del karting. Ahí pueden ver que aquí está la bobina, nuevamente la puse exterior para que disipe el calor. De este otro lado está el CDI, después aquí tenemos los tornillos que sujetan el relé de arranque. Y bueno, está el fusible ahí y otras cosas, aquí salen los cables para hacer la conexión, ¿no?, a los diferentes lugares. Aquí está todo el ramal eléctrico, esto después nomás lo coloco ahí con precinto. También vieron que fabriqué un sistema de pivoteo para la bomba de freno, entonces en este caso el pedal actúa estirando, ¿sí?, el vástago y no comprimiéndolo como era anteriormente. Los karting traen de esa manera, así que bueno, decidí modificar el que yo tenía y lo hice así. Que también se me re iba el presupuesto si decidía comprarme la bomba de freno de karting. El tablero también exactamente en la misma ubicación que anteriormente, que utilizamos la misma columna. Y bueno, la columna de dirección en sí, o sea lo que es todo el soporte, a ver si se puede notar ahí, está un poquito desplazada hacia la izquierda. Pueden ver que aquí es más corto que allá.
Eso es ya que el asiento está un poquito también desplazado hacia la izquierda del karting porque está el motor. Bueno, en cuanto a los soportes de los pontones, bueno, ya vieron que hice esta estructura, ¿sí? Esto va con unos tornillos y tuerca fijado acá. El método de apretar esto es, bueno, metiendo la mano, el brazo acá por estos agujeros y ahí podés apretar. Acá lo que yo saco o pongo es estos tornillos aquí abajo. Fijo con unos tornillos, yo puedo entonces sacar todo el pontón con los soportes juntos, desacoplándolo de estos tubos. En cuanto al paragolpe trasero, bueno, vieron que lo fabriqué con caños de PVC. Obviamente no es lo más lindo estéticamente que pueda haber, pero estoy conforme, estoy orgulloso con el resultado porque lo hice bien prolijito todo. Pero bueno, no se le puede hacer nada a las terminaciones que tienen aquí los caños. Estas cosas no le puedo, salvo que lige o algo para darle una caída más suave. Pero bueno, por ahora lo voy a hacer así, creo que lo voy a usar así, funciona bien, está bien firme. Como pudieron ver, yo puedo levantar y todo el karting con esto. Aquí utilicé este tipo de caño ya más grueso. Me faltaría hacerle nomás la perforación para poder fijar con tornillos también el paragolpe trasero, aunque entra bastante a presión. Como vieron, a los martillazos ahí con el martillo de goma le di para que entre. Y bueno, y por último los soportes para el paragolpe delantero. Utilicé este caño que ya tenía, aproveché que ya estaba doblado, así que me vino re bien para esto. Estoy viendo que me falta terminar de soldar acá. Y para la parte superior también otro exactamente igual, el cual puede pivotear acá en estos tornillos. Y aquí le compré los sujetadores originales de paragolpes delanteros de karting, ¿no? Que son así estos sunchos que pueden ver que son los encargados de apretar los dos caños estos para sujetar el paragolpes. Bueno, después en cuanto a la corbatita esta, tornillo acá con soporte de una chapita que va al mismo bulón acá del tablero. Este ya quedó bien. Lo que no sabía bien era si poner esta corbata bien en el centro estéticamente o en el centro tablerísticamente. Sí, tablerísticamente, existe esa palabra. Decidí ponerlo en el centro estéticamente. Les recuerdo, como la columna de dirección está un poco tirada para este lado, entonces si yo hacía que la corbata suba derechito y termine bien en el centro del volante, esto me quedaba un poquito chueco, entonces lo puse derecho. Bueno, de este lado pueden ver que no está bien en el centro del tablero, pero bueno, no importa. Ahora sí está re fachero el karting, me gusta muchísimo. La posición de manejo es muchísimo más cómodo. Entrar también es más fácil. De todas formas sigo utilizando el mismo método de poder sacar la palanca de cambio, aunque ahora ya puedo entrar sin tener que hacerlo. Reutilicé también aquí los posapiés. Y por supuesto todo lo que son accesorios que compré, ¿no? Que son para el karting, los reutilicé por completo. Tuve que hacer otros agujeros nomás a la butaca porque ahora van en otro lado para los soportes. Pero miren lo fachero que está el kartingcito. Ahora sí está bien facherito, me gusta mucho porque es bien chiquitito. Ahí les voy a estar mostrando, miren en estas imágenes la diferencia que hay entre un chasis y el otro. Vieron cómo el nuevo es más angosto y más corto. Aparte las bancadas del eje trasero pueden ver también que están más hacia adentro. El otro estaban muy en el extremo del chasis, también eso hacía que haya mucha distancia entre las ruedas. Pero este quedó genial, me gusta muchísimo. Ahora sí está re lindo el karting. Tengo que ver después de qué color pinto los plásticos, porque bueno, todo el chasis yo ya sé ya de qué color lo quiero pintar. Lo que no sé es si pintar del mismo color los plásticos o hacerlo de otro. Bueno, ya vamos a ver eso. Pero bueno, ya era hora de terminar con este video, porque sí, me llevó 2 semanas, sí, 2 semanas más o menos hacer de vuelta todo el chasis. Pero bueno, todavía, como les digo, no puedo salir a probarlo. Necesito la masa del disco de freno, eso lo estoy esperando hace 1 semana y media también. Apenas arranqué con el chasis nuevo, ya había mandado a hacer el disco y todavía no me lo hacen, así que estuve avanzando un poco con la volvada en Saveiro. Estoy haciendo la parte de la tapa de la caja de atrás también hay un montón de parchecitos para hacer, ahí también oxidado, así que eso es un laburo que estoy haciendo de a poquito. Así que bueno, por eso no andaba subiendo videos, no tenía nada editado. Espero que les haya gustado cómo quedó el nuevo chasis, mi nuevo karting. Ya es el segundo que hago y siento que corregí todos los errores que había hecho en el anterior. Así que bueno, les voy a dejar unas tomas más para que vean cómo quedó el karting. Y nos vemos la próxima, en el próximo video, gente. Chau, chau.